Safo de Mitilene. Nació en la isla de Lesbos entre los años 650 y 600 a.C. Safo inventó el verso de 3 endecasílabos y un adónico final de 5 sílabas, conocido hoy en día como estrofa sáfica. Escribió 9 libros de odas, epitalamios o canciones nupciales, elegías e himnos. Alceo. Nació en la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, en el año 630 a.C. Fue contemporáneo y presunto amor de la poetisa Safo, con quien intercambiaba poemas. Sus poemas, que fueron redactados en el dialecto eólico del griego, tratan acerca de varios temas: himnos a los dioses, comentarios políticos o militares, en ocasiones de índole personal, y por último canciones de amor y canciones báquicas, la clase de poesía que podía ser leída en un simposio. Píndaro de Tebas, poeta lírico griego, de su extensa producción se han conservado 45 odas triunfales o epinicios, divididos en 4 libros: olímpicas, píticas, nemeas e ítmicas, que constituyen una de las mejores muestras de lírica coral griega. Fue uno de los poetas griegos más famosos, como lo demuestra el interés que ya en la antigüedad tardía despertó su figura, siendo objeto de 6 de las vidas que escribió Plutarco, en las que los datos creíbles se mezclan con significativas leyendas, como la que cuenta que, siendo niño, las abejas bañaban sus labios de miel mientras soñaba. Parece seguro que pertenecía a una familia de la aristocracia tebana y que se educó en Atenas, donde se formó musicalmente. En un momento en que estaba surgiendo el lirismo coral y el ditirámbico, sus modelos literarios fueron sobre todo Homero y Hesíodo, aunque en su poesía influyeron también poetas locales como las poetistas Mirtis y Corina. Fiel a sus orígenes aristocráticos, se mantuvo al lado de Tebas durante las guerras médicas, y su estrecha relación con Egina, líder tebano conservador a quien dedicó 11 odas, lo mantuvo al margen de la incipiente formación de la democracia ateniense. Se consagró definitivamente como poeta panhelénico tras una estancia en Cilicia durante la soberanía de Hierón de Siracusa y Terón de Agrigento, en un momento de gran prosperidad que inspiró a Píndalo sus odas más sublimes dedicadas a cantar las victorias de los Juegos Panhelénicos. Su estilo grave y solemne, de largas frases que violenta la síntesis y en la que predominan los sustantivos, como con un léxico grandilocuente heredado de la tradición épica, fue admirado por sus coetáneos, por lo que convirtió a partir de entonces en modelo preceptivo del lirismo coral, a la vez que favoreció al paso al drama en la modernidad. Su obra despertó el interés de los autores románticos, seducidos por la sublimidad de sus versos y los indólitos de sus imágenes. Arquíloco, actual Grecia, 712 a.C. a 664 a.C. Fue un poeta lírico griego, arcaico, originario de la isla de Paros. Fue hijo de un noble llamado Telesicles y de una esclava llamada Enipo, poeta y mercenario. Sus escritos no han llegado de forma fragmentada y no existe consenso respecto a las fechas exactas en las que vivió y la autoría de algunas de las obras que se le atribuyen. Su vida se desarrolla a lo largo de la primera mitad del siglo VII a.C. Nació en Paros, una pequeña isla jonia del mar Egeo, famoso por su mármol y donde el culto a Demeter, relacionado con la poesía iámbica, era muy importante. Arquíloco, además de cantar al dios Dionisio, está ligado a la introducción de su culto en su isla. Participó en la colonización de Tasos en busca del territorio agrícola, una localización muy próxima a las minas auríferas del litoral de Tracia. Arquíloco se nos presenta como poeta soldado, alguien que vivía de la guerra mientras cultivaba la poesía. Pasó su vida entre las luchas políticas y las rivalidades de Paros. Según Critias, por ese motivo se arruinó económicamente, contrajo numerosas enemistades y, empobrecido, marchó a Tasos. Terminó sus días durante la defensa de Paros en la guerra contra Naxos, isla cercana. Tras su muerte disfrutó en Paros de gran popularidad y se erigió en su honor un monumento funerario, en el que se ha encontrado una larga inscripción perteneciente al siglo IV a.C., en la que, a modo de cuento popular, se explica la iniciación del poeta en los ritos dionisíacos y la profecía que se presentó su padre anunciando la posterior fama de su hijo. Calino de Efeso, poeta griego, es uno de los más antiguos poetas elegíacos, del que se conservan solo fragmentos de poemas. De su biografía se conoce muy poco,
y solo se conservan de sus obras 3 fragmentos de poemas guerreros muy influidos por la epopeya en el plano de lo formal, pero novedosos en cuanto a la exorbitación hacia el ejército hoplítico que lucha unido. El mayor de estos es uno de 20 versos. Vivió en la época de las guerras de Feso, ciudad jonia de Asia Menor. Mantenía con un pueblo invasor que se conoce como el oscuro nombre de cimeros, de estirpe indorina, y que entró a Asia Menor en el siglo VII a.C. Una de sus tribus, los Treres, penetró en Sardes y dio muerte al rey Giges. Las elegias de Calino tienen un mismo tema, son cantos de exorbitación al combate, poesía patriótica. Hay en ellos muchos ecos en expresiones formuladas y en tópicos de la poesía homérica, pero tras estas referencias intentadas a la tradición épica, laten nuevos acentos, los del espíritu ciudadano de la época hoplítica. No se trata de celebrar las hazañas individuales de unos héroes que combaten por su propio honor y un botín personal, sino de dar ánimo a aquellos que van a exponer su vida por salvar a la ciudad, a las mujeres y a los niños. No redimirá el éxito de la batalla la furia de los nobles descendientes de los dioses, ni serán los duelos entre afamados caudillos quienes sentencian el triunfo o la derrota, sino la resistencia de los que traban con un muro redondo de escudos en formación cerrada los soldados de pie que con un pesado armes metálico avanzan a una latente falange, empleando sus escudos y erizando sus lanzas. La gloria o el deshonor será premio que la ciudad acuerde a su coraje o cobardía. Morir en vanguardia es para un joven hermoso, dice el lema patriótico que enarbolan estos poetas, recogiendo de Homero el ideal de la bella muerte, y lo más terrible es el exilio y la hundida infame. Propaganda bélica, pero poesía también, al servicio de una ideología política. Esparta pregonan así los ideales bélicos de una edad que no es ya de los héroes, sino de los ciudadanos que luchan por sus hogares y patria, prometiendo una gloria que se funda en la memoria colectiva para quienes cumplen con su deber. Aunque esta poesía puede resultar hoy demasiado conocida, para en el siglo VII a.C. era algo nuevo. Minermo de Colofón, poeta y músico griego. Sus elegias, publicadas en un volumen con el título Nano, se caracteriza por una gran sensualidad impregnada de erotismo y una vela melancólica. En su poesía se inspiraron después los poetas alejandrinos, Calímaco, entre ellos. Minermo de Colofón vivió a finales del siglo VII y comienzos del siglo VI a.C. y fue contemporáneo de Solofón, aunque unos años más joven que este. Poco sabemos de su vida. Un eclipse de sol del que habla el poeta en un fragmento suyo fue indudablemente el del año 585, predicho por Tales, confirmando la época en que vivió. Al parecer fue un flautista de Colofón o más probablemente de Esmirna y amó a una tocadora de flautas llamada Nanno. Los antiguos conocían de este poeta 2 libros de elegías, uno que lleva por el título El nombre de la mujer amada, la flautista Nanno. Parece que fue principalmente de este mitológico el tipo que después repusieron los elegíacos alejandrinos, mientras el otro contenía composiciones más breves de carácter más personal. Ciertamente con el título Nanno podían indicar los antiguos un grupo de elegías o un libro de ellas, o acaso un largo poema elegíaco. Más tarde serían coleccionadas aparte las elegías más breves que no tenían relación entre sí. Se puede presumir que Nanno fuera un poema elegíaco continuo, de tema histórico mitológico, en el que no escasearían las ocasiones para que el poeta expresara sus más íntimos sentimientos. Tampoco se puede excluir que el nombre de Nanno fuera solo un punto de referencia para servir de nexo
de unión de un material muy variado. La elegia, que entonces los griegos usaban preferentemente para exhortaciones políticas, morales y filosóficas, se convirtió para Minermo en un desahogo sentimental, instrumento para la expresión de los impulsos de su corazón. Poquísimos son los fragmentos que se poseen, pero notables, porque fijan los tonos de la poesía voluptuosa y sentimental, floreciendo especialmente en los convientes. No le faltaban acentos políticos y guerreros, pero prefirió las dulzuras de la vida y los gozos del amor. ¿Qué vale la vida sin la adorada Afrodita? A celebración de la alegría y del amor, acompañado inevitablemente el pensamiento de la muerte. La muerte breve es la juventud. Caducas como las hojas, las generaciones humanas, inevitables el sufrimiento y la vejez. Y cuando la vejez ha llegado, no vale la pena vivir. De la conciencia del dolor surge a uno, en medio del placer, el tono melancólico típico de esta poesía. Solón, legislador griego que puso las bases de la democracia ateniense, isla de la Salamina, 640-558 a.C. Aunque su figura permanece envuelta en la leyenda, parece que se trata de un comerciante de origen aristocrático. Los conflictos sociales que agitan Grecia desde finales del siglo VII a.C. llevaron a investigar a Solón, uno de los 3 arcontes que gobernaban Atenas de poderes dictatoriales, para recuperar el consenso reformando la constitución y las leyes de la ciudad. 594-93 a.C. Solón liberó a los campesinos de su grave endeudamiento y eliminó la servidumbre por deudas, limitó la extensión máxima de las propiedades, creó un sistema monetario propio de Atenas, limitó el poder de la nobleza, sustituyéndola por una hegemonía de los propietarios, clasificó a los ciudadanos en 4 clases según su riqueza y reestructuró las instituciones políticas, estableciendo un equilibrio entre la eclesia, asamblea popular, la bule, órgano deliberado reservado a las 3 clases superiores, y 9 arcontes, titular del poder ejecutivo, reclutados entre las 2 clases superiores. El nuevo orden favoreció el crecimiento económico y potenció la relación directa del ciudadano con el Estado, pero no consiguió acabar con el desordenamiento social, que volvió a estallar en 590-98 a.C. y provocaron las luchas políticas que condujeron al triunfo de Pisístrato. No obstante, Solón fue honrado en la antigüedad como uno de los 7 sabios de Grecia, atribuyéndosele incluso más reformas de las que realizó. Es cierto que codificó el derecho ateniense, conservando el sistema penal de Dracón, legislando sobre nuevas otras materias y creando un tribunal al que todos pudieran apelar, la Eilea. Al establecer la igualdad de los ciudadanos ante la ley, hizo posible el posterior desarrollo de la democracia ateniense.